El contexto de este devocional es Génesis 44, 1 al 34. Cuando Judá y sus hermanos llegaron a la casa de José, éste aún estaba allí. Entonces se arrodillaron hasta el suelo delante de él, y José les dijo: ¿Qué es lo que han hecho? ¿No saben que un hombre como yo puede adivinar? Judá respondió: ¿Qué podemos decir a mi señor? ¿Con qué palabras podremos justificarnos? Dios ha puesto al descubierto la maldad de estos siervos de mi señor, y ahora nosotros y el que tenía la copa en su poder seremos sus siervos. José respondió: Jamás haría yo algo así. Solo el que tenía la copa en su poder será mi siervo. Ustedes pueden volver en paz a su padre. Entonces Judá se acercó a José y le dijo: Ay, señor mío, ruego a mi señor permitir que este siervo suyo le diga unas palabras al oído. No se enoje mi señor con este siervo suyo, es como si yo hablara con el faraón. Mi señor preguntó a estos sus siervos: ¿Tienen ustedes padre o algún hermano? Y nosotros respondimos a mi señor: Tenemos un padre ya anciano y un hermano joven y todavía pequeño, que él tuvo en su vejez. Un hermano suyo murió y de los hijos de su madre solo él quedó. Su padre lo ama. Mi señor dijo a sus siervos: Tráiganmelo, y yo pondré mis ojos en él. Y nosotros dijimos a mi señor: El niño no puede dejar a su padre. Si llegara a dejarlo, su padre morirá. Mi señor nos dijo: Pues si su hermano menor no viene, ustedes no volverán a verme. Cuando llegamos a casa de mi padre, siervo de mi señor, le dijimos esto mismo. Y cuando nuestro padre nos dijo: Vuelvan para comprar un poco de alimento para nosotros, le respondimos: No podemos ir, solo iremos si nuestro hermano menor va con nosotros, porque si él no está con nosotros, no podremos presentarnos ante ese hombre. Entonces mi padre, siervo de mi señor, nos dijo: Ustedes saben que mi mujer me dio 2 hijos. Uno de ellos salió de mi presencia y hasta ahora no he vuelto a verlo. Estoy seguro de que alguna fiera lo hizo pedazos. Si ahora se llevan también de mi presencia a este y les sucede algo malo, harán que mis canas bajen al sepulcro por causa de ese mal. Así que si yo vuelvo ahora a mi padre, siervo de mi señor, y el niño no va con nosotros, tan apegado está mi padre al niño que cuando no lo vea morirá. Entonces nosotros, siervos de mi señor, haremos que las canas de nuestro padre bajen al sepulcro por causa de la tristeza. Este siervo de mi señor se hizo responsable del niño ante mi padre. Yo le dije: Padre mío, si no te lo traigo de vuelta, yo seré para siempre culpable ante ti. Por eso, ruego a mi señor permitir que yo me quede en lugar del niño. Yo seré siervo de mi señor, y que el niño se vaya con sus hermanos. Porque, ¿cómo podré volver sin el niño a casa de mi padre? Jamás podría ver el mal que le sobrevendría a mi padre. Génesis 44, 14 al 34. El plan de José estaba saliendo tal como él lo había calculado. El mayordomo había encontrado la copa de plata de su amo entre las pertenencias de Benjamín, aquella que él mismo había colocado allí. Y ahora el hijo menor de Jacob y sus hermanos regresaban nuevamente a Egipto para enfrentarse con el gobernador de aquel país. Los hermanos de José habían sido perjudicados. La evidencia había sido plantada y, a pesar de ser completamente inocentes de lo que se los acusaba, habían caído en la trampa. Al encontrarse frente al gobernador, se postraron ante él pensando que haciendo esto, tal vez se ganarían el favor del funcionario egipto y lograrían la liberación de Benjamín. Para ellos, perder a su hermano menor era una verdadera tragedia. Además, odiaban la idea de defraudar nuevamente a su padre y añadir más dolor a su dolor. Para ellos, postrarse ante el gobernador era una actitud de sumisión que demostraba su profunda angustia y desesperación. No obstante, al hacerlo, nuevamente cumplían el sueño que José había tenido más de 20 años atrás. Al verlos, José se limitó a recriminarles el delito que supuestamente habían cometido. Además, seguramente con el propósito de aumentar el temor de ellos, José alardeó de su poder de adivinación. Para él era importante jugar su papel durante un poco más de tiempo a fin de que sus hermanos no sospecharan cuál era su verdadera identidad. Al encontrarse frente al gobernador y escuchar sus reclamos, aquellos hombres no demandaron justicia ni gritaron su inocencia. Tomando la palabra por sus hermanos y mostrando verdadera humildad, Judá reconoció que aquel era el castigo justo que Dios les permitía sufrir a causa de su maldad. En la mente de Judá, ellos ahora estaban destinados a vivir el resto de sus vidas como esclavos en Egipto por haber vendido a José como esclavo tanto tiempo atrás.
Los hermanos de José eran inocentes de robar la copa del gobernador. Sin embargo, eran culpables de pecados mucho mayores. Piénsalo. Tal vez te sientas orgulloso porque eres inocente de pecados que consideras graves. No obstante, si tan solo desobedeciste uno solo de los mandatos de Dios, la Biblia dice que eres culpable de desobedecerlos todos. Porque cualquiera que cumpla toda la ley, pero que falle en un solo mandato, ya es culpable de haber fallado en todos. Santiago 2:10. Recuerda, no puedes esconderte de tu pecado por más pequeño que sea a tus ojos. El tiempo no borra tu culpa, solo la sangre de Jesús puede hacerlo. Al reconocer su culpabilidad, Judá estaba expresando el sentir de sus hermanos. Además de reconocer su pecado, Judá insistió en que todos ellos pagaran por Benjamín. En el pasado, los hijos de Jacob habían escuchado sin inmutarse los gritos de angustia de José rogando por compasión. Ahora, el solo pensamiento del sufrimiento que le esperaba a Benjamín los llevaba a ofrecerse a tomar su lugar. Evidentemente, las palabras de Judá revelaban la maravillosa obra que Dios había hecho en el corazón de todos ellos. Sin embargo, a pesar de las emotivas palabras de Judá, el gobernador se negó a escuchar su petición. Solo Benjamín sería retenido, mientras que los demás podrían regresar a su hogar. Nuevamente guiado por Dios, José estaba probando el corazón de sus hermanos, ya que si ellos dejaban a Benjamín allí y se marchaban, demostrarían que sus corazones no habían cambiado en mucho. No obstante, a pesar de la negativa del gobernador, Judá tomó nuevamente la palabra e intentó convencerlo a través de un apasionado discurso, tal vez la apelación más emotiva que podemos encontrar en toda la palabra de Dios. En primer lugar, Judá le recordó al oficial egipcio que al principio su única intención había sido comprar alimento para sus familias y que todo se había complicado con las preguntas que él les había hecho. En segundo lugar, Judá relató cómo había sido la conversación con su padre Jacob luego de regresar a Canaán. Con palabras cuidadosamente escogidas, Judá solo dijo cuál había sido la sospecha de su padre al ver las ropas ensangrentadas de José. Con ello, Judá recordó la cruel mentira que los hermanos permitieron que su padre creyera. Recién ahora José se enteraba cuál había sido la versión que sus hermanos le habían contado a su padre acerca de su supuesta muerte, ya que era la primera vez que uno de ellos hablaba tanto y tan claramente acerca de un tema que incluso después de tantos años, sin dudas los atormentaba. En tercer lugar, Judá explicó que el motivo por el cual era importante que Benjamín regresara a Canaán era que si esto no ocurría, su padre moriría de tristeza. Y en cuarto lugar, Judá hizo una solicitud personal. Drásticamente ofreció sustituir a Benjamín y ocupar su lugar como esclavo. Más de 20 años atrás, Judá había propuesto la venta de José. Más de 20 años atrás, él y sus hermanos habían mostrado una total indiferencia ante el dolor de su padre cuando éste creyó que José había muerto. Ahora, aunque solo Judá tomaba la palabra, él y sus hermanos demostraban una gran preocupación por los sentimientos y el bienestar de Jacob. Sin lugar a dudas, esto era la evidencia clara de un cambio radical de corazón. A lo largo de muchos años, Jacob lastimó profundamente a sus hijos al mostrar su constante favoritismo hacia los hijos de Raquel. No obstante, a pesar del dolor que esa actitud de Jacob produjo en sus corazones, el Señor obró en ellos hasta lograr no solo que perdonaran y tuvieran cuidado del padre que tanto los había herido, sino que incluso uno de ellos, en una muestra de amor sacrificial, estuviese dispuesto a ofrecer su propia vida por amor a su padre y a Benjamín, su hijo favorito. Sin saberlo, con esa actitud, Judá estaba anticipando lo que el más grande de todos sus descendientes haría en nuestro favor. Muchos siglos más tarde, Jesús, el león de la tribu de Judá, llevaría sobre sí mismo el castigo en nuestro lugar, a fin de que nosotros, los culpables, pudiésemos ser salvos, justificados por la sangre que el inocente Hijo de Dios derramó en la cruz del Calvario. Pero Dios muestra su amor por nosotros, en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8.